Hola, queridas chicas, ¿cómo están? Espero que todas muy bien. Bueno, la idea es que como fueron viendo en este material de Genially, vamos a ocuparnos de nuestra segunda unidad. Entonces, una cuestión importantísima en esta segunda unidad son los aportes de las ciencias cognitivas a la alfabetización, es decir, de las neurociencias. ¿Qué son las neurociencias? ¿Qué hacen las neurociencias? Estudian el cerebro, ¿no? Y todo lo que hacemos tiene relación con el cerebro porque sucede allí, ¿no? Desde hablar, las emociones, bueno, un montón de cosas suceden en el cerebro y también la alfabetización sucede en el cerebro. Es decir, cuando leemos, cuando escribimos, hay cosas que suceden en el cerebro y que las neurociencias han estudiado. ¿M? Eh, Antiguamente, cuando no había técnicas para estudiar, lo que se hacía, lo que hacían los científicos era, por ejemplo, identificar cuando una persona tenía problemas de habla o cuando había perdido por algún accidente o por alguna cuestión, ya no sabía cómo escribir, por ejemplo. Entonces lo que hacían era ir tomando apuntes y si esta persona se moría, hacían una autopsia, entonces investigaban su cerebro, ¿no? A ver qué pasaba en el cerebro que le impedía escribir o le impedía hablar, y entonces así se fueron encontrando un montón de cosas interesantísimas. Hoy en día, por supuesto, existen otros tipos de estudios como tomografías o resonancias magnéticas que permiten ver lo que sucede en el cerebro cuando hablamos, cuando leemos, cuando escribimos. Entonces, las neurociencias descubrieron que todo lo que tiene que ver con la alfabetización sucede ¿dónde? En el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Todo lo que tiene que ver con la lectura y la escritura sucede en el hemisferio izquierdo. Y hay tres secciones fundamentales. Esta está adelante, el área de Broca tiene que ver con lo que es la oralidad, la lengua hablada. Esta otra área, parietotemporal, tiene que ver con el reconocimiento de los sonidos de las letras, con los fonemas, los grafemas, relacionarlos. Y esta que se llama occipito temporal y que está atrás del hemisferio izquierdo, es importantísima porque esto es lo que se llama el reservorio léxico. Es decir, acá se van a almacenar visualmente todas las palabras que nosotros vemos escritas, ¿no? Y que vemos escritas repetidas veces, van a quedar almacenadas en esta área de nuestro cerebro. Ahí tenemos como un diccionario de formas visuales de las palabras que hemos visto escritas, que hemos escrito muchas veces, se van quedando almacenadas allí de la forma en que hemos aprendido a escribirlas. Bueno, entonces las ciencias cognitivas generaron un modelo que es interesantísimo, que se llama, vamos a ponerlo acá, el modelo de las dos rutas. El modelo de las dos rutas. Este es un modelo que explica cómo sucede la lectura y la escritura en nuestro cerebro y cómo hacemos nosotros para leer y para escribir. Entonces, ¿qué nos dice este modelo de las dos rutas? Nos dice que hay dos rutas, ¿no es cierto? Dos caminos a través de los cuales nosotros leemos y escribimos. Uno de esos caminos es la ruta fonológica. Fonológica. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con los grafemas y los fonemas. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para leer? Y bueno, porque ya sabemos que los grafemas suenan de determinadas maneras y que y para escribir, ¿no es cierto?, que a los fonemas los representamos con determinados grafemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos una palabra nueva, tenemos que ir por la ruta fonológica, porque no la conocemos, ¿no? Entonces, primero la tenemos que decodificar, ¿no? Y entonces para eso usamos esta ruta fonológica, que es ir reconociendo cómo suena cada letra, qué pasa cuando ese sonido está al lado de otro sonido. Es algo que hacemos todo el tiempo y que es necesario realizar porque ya sabemos que nuestra lengua es alfabética. Luego, por supuesto, no queda todo allí porque ya sabemos que leer no es solamente decodificar, sino que además tenemos que comprender, ¿no es cierto? Pero bueno, una ruta entonces es la ruta fonológica. Pero no es la única ruta que existe. No es el único modo de leer y escribir, ni es el único modo de enseñar a leer y escribir. Por supuesto que tenemos que enseñar a través de los sonidos y de cómo suena cada uno, ¿no es cierto?
Bien, pero existe la segunda ruta que se llama la ruta léxica. ¿Eh? Entonces, la fonológica también se llama subléxica. Y la léxica es la que nos dice que tiene que ver con ese reservorio léxico que veíamos antes. Y entonces, ¿qué nos va a decir esta ruta? Que las palabras van quedando almacenadas en el cerebro. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando los chicos ven escritas muchas veces una misma palabra, ¿no? Por ejemplo, la ven en el pizarrón, por ejemplo, cuando ustedes le ponen el día, ¿no? El día hoy es lunes, bueno, esas palabras que las van a ver todos los días, ¿qué va a pasar? Se van a ir quedando almacenadas en ese reservorio léxico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el niño las vea escritas, ya no va a tener que ir por la ruta fonológica, ¿sí? Porque ya tiene almacenada esta palabra, entonces va a ir por la globalidad, la va a reconocer enseguida, porque ya la tiene ahí adentro. Lo mismo, por ejemplo, la palabra martes, miércoles, entonces cuando aparecen esas palabras en un texto y él ya las tiene almacenadas, directamente las saca de allí. No tiene que hacer toda la decodificación en grafemas y fonemas. Y entonces la ruta léxica, ¿qué hace? Aporta fluidez en la lectura, porque entonces ya no tengo que leer cada palabra decodificándola con los sonidos, sino que la saco de ese diccionario léxico que ya tengo almacenado, ¿sí? Lo mismo sucede al escribir. Si yo tengo que escribir, una ruta es la fonológica y es por la que empiezan los chicos. Fíjense que cuando empiezan a escribir y los vemos que dicen ma, están yendo por la ruta fonológica. Están tratando de poner el grafema que le corresponde a ese sonido. Y eso está muy bien. Pero no es lo único. Si los chicos escriben muchas veces, por ejemplo, la palabra lunes, la palabra mamá, escriben muchas veces su nombre propio, eso ya se queda almacenado en ese hemisferio izquierdo de su cerebro y entonces cuando tienen que escribir esa palabra, ya la sacan de ahí. Porque nuestro cerebro es mágico. Entonces sacan esa palabra y la escriben directamente. Ya no tienen que ir por la ruta fonológica, porque ya la tienen ahí almacenada. Entonces, esto aporta también fluidez al momento de escribir. ¿Mm? Eso es básicamente lo que nos dice el modelo de las dos rutas que han descubierto y han trabajado las ciencias cognitivas. ¿Y qué nos dice esto a nosotros como docentes alfabetizadores? Y nos dice que nosotros tenemos que trabajar con las dos rutas. Es decir, cuando nosotros enseñamos a leer y escribir, cuando ustedes les enseñan a los chicos, por supuesto que les van a enseñar a través de los sonidos. Veíamos, por ejemplo, en esos ejemplos de trabajitos, en el nivel inicial les van a enseñar a reconocer las vocales, por ejemplo, ¿no? Hablando del sistema. Y el sonido de la A, entonces le dan una palabra y ellos van a tener que poner la vocal con la que empieza, ¿eh? Entonces ahí están trabajando con la ruta fonológica, ¿sí? Que vayan reconociendo los sonidos de las vocales, que los escriban en el inicio, después al final de una palabra, por ejemplo. Vamos a trabajar con la ruta fonológica. Vamos a trabajar con los sonidos de las letras, por ejemplo. Siempre con esto de decirles ¿no es cierto? Los sonidos de las letras de su nombre, por supuesto que vamos a trabajar con la ruta fonológica, porque además los chicos van a recurrir a la ruta fonológica cada vez que haya una palabra nueva, ¿no es cierto? Tanto para leerla como para escribirla. Pero, ¿qué nos dice este modelo? No vamos solamente a trabajar con la ruta fonológica, también vamos a trabajar con la ruta léxica, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? En las salitas siempre debe haber textos que podamos trabajar con los chicos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros trabajamos con textos, por ejemplo, tenemos afiches pegados con palabras importantes, con pequeñas oraciones, con un poema que hemos trabajado y entonces queda pegado, los chicos van a ver esas palabras asiduamente. No es cuestión de pegarlo solamente ahí, sino de trabajarlo con ellos, ¿no es cierto? Y entonces leemos la poesía todos juntos, que ellos ya la van a aprender de memoria, pero no importa, les vamos marcando con el dedo dónde está cada palabra. Y entonces esas palabras, leídas muchas veces,
se van a ir almacenando en ese reservorio léxico y los chicos las van a sacar cuando necesiten escribirlas o cuando las lean y las van a reconocer rápidamente. ¿Entienden? Entonces, siempre trabajar con textos que ellos les dicten y ustedes van escribiendo, con un libro y les vamos mostrando dónde está cada palabra. Este, poniendo en el pizarrón todos los días de la semana, todos los días, y entonces los días de la semana ya se les van a quedar almacenados ahí por siempre y los van a sacar cada vez que los tengan que leer y que los tengan que escribir. Pero esto nos está diciendo algo que es totalmente fundamental y ustedes siempre tienen que tener en cuenta, y es esto que les voy a escribir acá. Nadie puede escribir textos con errores de ortografía. Esto es fundamental en el nivel inicial y se los voy a poner con rojo así para que les quede muy claro. Que no pueden escribir con errores de ortografía, pero por un motivo científico de lo que sucede en el cerebro. Es decir, si yo escribo un afiche y entonces puse la palabra vaca con B larga y los alumnos la ven todos los días, y es más, leemos el poema y ahí aparece la vaca con B larga, ¿qué va a pasar? Esa palabra se va a quedar en su reservorio léxico, pero se va a quedar mal escrita. Y entonces va a ser muy difícil que a futuro aprenda a escribirla bien, porque ya la va a tener aprendida y metida ahí adentro en su cerebro, ¿me entienden? Entonces, siempre necesitamos escribir con una ortografía perfecta. Y, por supuesto, trabajar con muchos textos, como ya lo decía Pablo Bernasconi, ¿no? Nadar sin agua no está bueno. Si nadamos, tenemos que nadar sumergidos en el agua. Entonces trabajamos con muchos textos literarios, no literarios también. Y entonces de este modo los chicos van a ir viendo, se van a ir incorporando palabras, también van a ir incorporando vocabulario, siempre bien escrito, correctamente escrito, y por supuesto esto va a ser fundamental para la ortografía. Y entonces cuando lean esas palabras las van a reconocer rápidamente y entonces ya no van a tener que ir por la ruta fonológica que lleva más tiempo, ¿no? Y tampoco cuando las escriban, porque ya las van a tener ahí, las van a sacar así automáticamente. Entonces esto va a ir haciendo que a futuro su lectura y su escritura se vuelva mucho más fluida. ¿De acuerdo? De esto nos habla entonces el modelo de las dos rutas. Espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa me consultan y les voy a dejar ahora en este material un pequeño artículo relacionado con esto para que lo afiancen. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien chicas, enseguida nos encontramos de nuevo. Muchas gracias a todas.